Buena gente que de pasaporte, hoy quiero hablarles del cómic El Cid, volumen 1, guionizado y dibujado por Iván Sarnago. Y antes que nada, el equipo quiere agradecer al autor por darnos la oportunidad de reseñar pues su cómic. Y bueno, ¿de qué va El Cid? El Cid nos lleva a 1998, o empezamos en 1998, con Roderick Díaz, que es el seudónimo que tiene en esa época El Cid, que es reclutado por Hongo, una asociación española o una organización del gobierno español que recluta a personas con habilidades especiales como un equipo de superhéroes y quieren al Cid en su equipo. Y vamos saltando desde 1998 a la época originaria del Cid, donde vamos a descubrir pues cómo es posible que este personaje de hace siglos en 1998 se haya convertido en inmortal. Me parece un concepto interesante, la verdad, la de traer un mito español a cómic. Me recuerda un poco al Ministerio del Tiempo en ese sentido de cómo reivindicar pues nuestras historias y el patrimonio sin ser muy rollo demasiado patriótico en el sentido más visceral, sino que eso reivindicando pues figuras de la historia. Eso es un concepto interesante. Trasladarlo a la época moderna también es un buen concepto. eh, Teniendo un equipo de superhéroes, se nota que el autor le gusta mucho los cómics, eh, le gusta mucho los conceptos y las series que van de equipos de diferentes personas con diferentes habilidades que se unen a pesar de sus diferencias. Aunque en este primer volumen lo que más se centra, que creo que es bastante importante y es lo principal que debería basarse, ya que es el Cid, es cómo es el Cid y las circunstancias en las que pasó de su siglo al siglo XX, casi XXI. También hay un flash forward al 2015-2020, porque tenemos otro personaje que es bastante relevante en el equipo, que es Monarch, y vemos que ha cambiado también el equipo de 1998 a 2020-2015, y me parece interesante los poderes de ese personaje y también qué ha pasado desde 1998 a 2020-2015. No sé si lo explorarán en el siguiente volumen, pero me parece interesante que todavía no habíamos formado, por así decirlo, casi nada de 1998, pero ya nos está hablando de 2020 y las diferencias que hay. Es interesante para futuras tramas. Ir desarrollar al personaje principal ya su historia de fondo desde el primer momento y no estar teniendo que esperar a algo que quizás si lo construyes mucho al final decepciona un poco. No es el caso, o sea, creo que está bien hecho. Eh, pero eso me parece interesante, pues ver esos descriptivos, estos distintos tiempos y cómo se adelanta, cómo crea hype para saber qué ha pasado. Respecto al dibujo, yo no soy dibujante, no sabría cómo definirlo, pero como yo lo defino es un término franco-español, rollo Ibáñez, Asterix y Obelix, en el sentido de caricatura. Es decir, tiene un humor que se nota que es parodia de los superhéroes, porque en la misma obra se mencionan cómics, hay humor un poco patrio, que es algo que en el Ministerio del Tiempo lo menciono no porque exista ninguna relación más allá de figuras históricas y España, sino porque tenía un humor muy patrio en algunos sentidos y muy de referencia al rey y frases, etcétera. No me pareció mal, obviamente.
pero eso, que es un humor muy situado en el territorio. Y me recordó también a estas caricaturas de Asterix Obelix o de Ibáñez. Voy a ver si puedo enseñar un poco de el estilo del cómic, que sería este. A ver, está un poco ahí. Si se ve mejor, se ve peor. Así más o menos. No sé si se ve muy bien. Bueno, pero es un estilo, como ya dije, como el jueves también la revista, así, más parodia, no es directamente cómic estadounidense ni manga, pues eso. Pero claro, con el estilo y la comedia, y yo creo que como es el tono del cómic, pues pega bastante el estilo de dibujo. Cosas que no me gustó. Bueno, ya he dicho, me gustó el concepto, me parece interesante cómo van a tratar ciertas líneas temporales y creo que es correcto. Aspecto negativo, no me parece necesario, hay sexualización de los personajes femeninos, de dos de ellos por lo menos. No me parece muy... Hay uno que sí es sexualización obvia y sale en 2 páginas, que me parece innecesario. Y hay otro personaje femenino que es no sexualizado y es el más interesante que me parece. Y hay uno que es la chica del equipo y que va en ropa interior, o sea, en sujetador, con una chaqueta, pero igualmente innecesario. Ninguno de esos personajes se desarrolla demasiado. Es verdad que entre todos los únicos que se desarrollan en sí o que sabemos más de ellos son Monarch y el Cid, y probablemente en los siguientes volúmenes se hable más de de las personas que componen el equipo, pero me parece innecesario tener a un personaje sexualizado, a tener 3 personajes femeninos en total, 4 en realidad, vamos a decirle. Hay muchos más personajes masculinos y que 2 salgan así. Creo que ya está superado, y si vas a hacer una parodia de los cómics o por lo menos algo que tenga como un humor, esos clichés quizás lo hace en el futuro y en el volumen 2 o 3 vemos que en realidad es algún tipo de reivindicación o intenta, no sé, romper esos códigos, pero como primer vistazo a mí la verdad es que me echa un poco para atrás estos personajes femeninos. Creo que podrían dibujarse mejor en ese sentido, de si los masculinos están tapados, los femeninos también están tapados. Eh, y eso es un punto que le veo negativo. En general, pues creo que es un cómic interesante. No es, por lo que he visto, pues no es muy caro, son 4 euros el primer volumen. Y eso, que como concepto y como primer volumen introductorio, pues introduce bien al personaje principal, nos da bien su historia de fondo, crea hype para lo siguiente, pero tiene ese, en mi opinión y en mi gusto, ese gran fallo de tener unos personajes femeninos que no deben estar en un cómic de 2024 vestidos así o desvestidos así. Y bueno, ya se verá cómo se desarrolla en los siguientes volúmenes, si es mejor o es peor, pero este es el primer volumen, así que comentar ese punto para mí negativo. Pero por lo demás, en general, es un cómic interesante, y reivindicar pues eso, que se haga más cosas con la cultura española, con la historia que tenemos. Es divertido sin hacerlo como rollo humor franco-español, que lo llamo yo también, o italiano un poco, de chistes rancios ni nada de eso, que no es este caso, sino reivindicar a las figuras y darles como
vuelca un retelling, como hacen con los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera. Me parece interesante el concepto y espero verlo más a menudo en autores y autoras de aquí de España y de otros sitios que no sean Estados Unidos o Inglaterra o Reino Unido, perdón. Y bueno, esta es mi opinión sobre el Cid volumen 1. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, si lo han leído, si les ha gustado, si no les ha gustado, si quieren recomendar series, películas, cómics, pues también en los comentarios. Y tengan un buen día, una buena semana, un buen mes, un buen año y hasta la próxima. Gracias.